En este video vamos a conversar sobre una de esas herramientas que nos permiten resumir y analizar la información de variables categóricas, que son las distribuciones de frecuencias. Al igual que en el video anterior, vamos a seguir utilizando ejemplos de la base de datos formada a partir de la encuesta de estudiantes de Quanti. Existen varios tipos de distribuciones de frecuencias o tablas de frecuencias. Podemos hablar de frecuencias absolutas, de frecuencias relativas, de frecuencias porcentuales y de frecuencias acumuladas. Vamos a ver de qué trata cada una. Comenzaremos por las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas son una representación de los datos que muestra el número concreto de casos que tiene una variable en cada una de sus categorías. En otras palabras, es la frecuencia con la que aparece cada categoría de la variable en la base de datos. En el caso concreto de este ejemplo, en el que utilizamos la variable sexo, esta distribución de frecuencias absolutas nos muestra que en la encuesta respondieron un total de 1.409 estudiantes, de los cuales 250 son varones, 1.154 son mujeres y 5 son otros. Otro tipo de frecuencia es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa muestra la proporción de veces que se repite cada categoría de la variable en la base de datos. Se calcula a partir de la frecuencia absoluta. Para realizar ese cálculo, tengo que dividir cada una de las frecuencias absolutas de ser varón, de ser mujer y de ser otros por el total de casos, que en este ejemplo son 1.409. Siguiendo con el mismo ejemplo de la variable sexo, esta tabla nos muestra que la proporción de varones entre los estudiantes es de 0,17 y la proporción de mujeres es de 0,81, así como la proporción de otros es 0,004. Veamos ahora el tercer tipo de frecuencia, que también es un tipo de frecuencia relativa. Esta es la frecuencia porcentual. Representa el porcentaje de veces que se repite cada categoría de la variable en la base de datos. Se calcula multiplicando por 100 la frecuencia que calculamos anteriormente, que es la frecuencia relativa. ¿Qué información nos proporciona la frecuencia porcentual para describir la variable sexo? A partir de ella podemos decir que del total de los estudiantes, el 17,7% son varones, el 81,9% son mujeres y solamente el 0,4% se definen como otros. Como bien habrán notado, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual ofrecen prácticamente la misma información para describir los datos. Por lo tanto, cuando presentamos una tabla con frecuencias, solemos utilizar solamente una de ellas, no las dos al mismo tiempo, porque redundan en la información. Sin embargo, como tanto la frecuencia relativa como la frecuencia porcentual se calculan las dos a partir de las frecuencias absolutas, es importante que cuando presento la información, las frecuencias absolutas sí aparezcan en la tabla. Vamos a preguntarnos ahora por qué utilizar las frecuencias relativas o las frecuencias porcentuales y no solamente las frecuencias absolutas con la cantidad de estudiantes que se definen como varones, mujeres u otros. ¿Cuál sería la ventaja de tener este tipo de distribución de frecuencias? Veamos un breve ejemplo. Imaginen que además de la base de datos de los estudiantes de Quanti, tenemos otra base de datos que también contiene la variable sexo de los estudiantes del curso optativo psicogerontología. Esa optativa tiene un total de 200 estudiantes, 34 se definen como varones, 165 como mujeres y 1 como otros. Si yo quisiera saber
en cuál de los dos grupos predominan más las mujeres, es decir, cuál de los dos grupos es más feminizado. Las frecuencias absolutas me aportan poca información para responder esa pregunta. Viendo las frecuencias absolutas puedo sí ver claramente que en ambos grupos hay más mujeres que varones. En cambio, si tengo las frecuencias porcentuales, puedo ver que entre los estudiantes de Quanti, el 81,9% son mujeres. Y entre los estudiantes de psicogerontología, el 82,5% también son mujeres. Entonces, podemos decir que el porcentaje de mujeres es bastante similar en ambos grupos. Resumiendo, a pesar de que estamos comparando grupos que tienen cantidad de estudiantes bien diferentes, uno con más de 1000 estudiantes, otros con apenas 200, podemos hacer comparaciones en torno a las categorías de una variable utilizando frecuencias porcentuales. Por último, vamos a hablar ahora sobre el último tipo de frecuencias, las frecuencias acumuladas. Este es un tipo de distribución de frecuencias que solamente tiene sentido si la calculamos para variables categóricas que tengan nivel de medición ordinal, es decir, que las categorías tengan un orden determinado. Un ejemplo de variable categórica ordinal puede ser el salario, tal como está presentado en la encuesta con la que estamos trabajando. En la encuesta se preguntó por franjas de salarios. Se preguntó si cada estudiante ganaba entre 1 peso y 4.999 pesos. La segunda opción era entre 5.000 pesos y 9.999 pesos y así sucesivamente. Si hubiéramos indagado en la encuesta el valor que cada estudiante recibe de salario, si la pregunta hubiera sido con opción de respuesta abierta y hubiéramos preguntado solamente cuánto salario mensual reciben, entonces se trataría de una variable numérica, no de una variable categórica, pues no tendría categorías, sino que cada opción de respuesta sería el valor del salario de cada estudiante en pesos. Volvamos entonces a las frecuencias acumuladas. Se definen como la suma de todas las frecuencias hasta una categoría determinada de la variable. Puedo calcular la frecuencia acumulada tanto para la frecuencia absoluta, que sería la frecuencia absoluta acumulada, y también puedo calcular la frecuencia porcentual acumulada o la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué nos permite conocer la frecuencia acumulada? Por ejemplo, pensando en la frecuencia absoluta acumulada, me permite conocer cuántos son los estudiantes que ganan hasta 9.999 pesos. Eso yo lo puedo calcular sumando los que no reciben salario, los que reciben entre 1 y 4.999 y los que reciben entre 5.000 y 9.999. Esa sumatoria ya está presentada en la frecuencia absoluta acumulada para facilitarme esa interpretación de los datos. Lo mismo con las frecuencias porcentuales acumuladas. Son el 48,3% de los estudiantes los que reciben hasta 9.999 pesos de salario. Por lo tanto, las frecuencias acumuladas solo cobran sentido cuando existe un orden lógico en las categorías de la variable. Por eso es que se calculan solamente para variables categóricas con nivel de medición ordinal. En definitiva, las distribuciones de frecuencias nos sirven para organizar, resumir y analizar la información y además nos permiten conocer cuáles son las categorías de la variable con la que estoy trabajando, cómo se distribuye la variable, cuáles son las categorías más frecuentes y las menos frecuentes y qué tan frecuentes son esas categorías. Y además, a través de las frecuencias acumuladas, me permite conocer la cantidad de casos hasta una determinada categoría de la variable.
cabe hacer una aclaración ahora que ya terminamos de hablar de todos los tipos de distribuciones de frecuencias. Las distribuciones de frecuencias también pueden ser usadas para variables numéricas. El inconveniente es que no siempre sirven para resumir la información, pues una variable numérica puede tener muchos niveles. Sin embargo, para describir la distribución de una variable numérica con pocos niveles, como por ejemplo cantidad de días a la semana que asistes a clase, podría hacerse una distribución de frecuencias, pues los niveles de respuesta varían de 1 a 7, que son los días de la semana. Gracias por acompañarnos visualizando este video. En el próximo hablaremos sobre tablas de contingencia.